Amigos de 20 Venezuela, bienvenidos nuevamente a este Caras 20. El día de hoy estaremos conversando con la juventud del partido de 20 Venezuela con motivo al 10º aniversario de nuestra organización. Para eso vamos a conversar con Carlos Fernández, que es el coordinador nacional de 20 Joven. Bienvenido, Carlos. No, William, agradecido contigo y nada, o sea, un saludo para todos. Bien, Carlos, cuando planteamos esta ronda de entrevistas, obviamente no podemos dejar a los jóvenes por fuera y sé que 20 Joven ha tenido un proceso en el que pues se ha adaptado un poco a los nuevos tiempos que vive nuestra política y ha logrado también organizarse y tener una organización un poco más consolidada, sólida y, y obviamente más organizada, ¿no? En ese sentido te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido el reto que has tenido como coordinador nacional de 20 Joven, considerando también, ¿no? que vivimos una política en la que muchos jóvenes dicen, yo no quiero ser parte de la política tradicional de Venezuela? ¿Cómo se rompe un poco con eso y se logra iniciar en la política tan joven? Sí, William, otra vez agradecido por la oportunidad. Fíjate, varias cosas. Es un reto inmenso el que estamos asumiendo, igual que asumimos nosotros como jóvenes, para asumir estos cargos políticos en un país donde se persigue a quien hace política, donde se persigue a quien piense distinto y a quien alce la voz. Nosotros, cuando asumimos este compromiso, sabíamos lo que estábamos asumiendo, lo que estábamos haciendo y en lo que nos estábamos metiendo, que yo creo que es importante saberlo. Pero yo creo que uno de los más grandes retos que asumimos cuando nos reunimos todos y sabíamos, y yo tuve la oportunidad de reunirme con toda mi dirección nacional, que los convoqué para asumir este reto y para que me acompañaran en este proceso, dijimos, si no éramos nosotros estos jóvenes que le echáramos pichón y que levantáramos no solo la juventud de nuestro partido, sino que también fuéramos referencia para la juventud de nuestro país, ¿quién más lo iba a hacer? ¿En manos de quién íbamos a dejar la política? ¿En manos de los mismos de siempre? ¿En manos de los tipos que han vendido, han traicionado a los venezolanos? Yo creo que no es lo que nosotros esperamos, no es lo que nosotros queremos para nuestro país, y por eso es una de las decisiones de nosotros participar en política, porque es que si no, nosotros nos vamos a dejar nuestro país en manos de unos tipos que se entienden con un régimen que se ha cansado de perseguir, de matar y de torturar a nuestros hermanos. Nosotros creemos que además nosotros creemos que además de nuestros chamos que están ahorita detenidos, que fueron asesinados por este régimen criminal, merecen tener una representación hoy acá, que esté dando la cara, una representación que no se quiebre y que no se doble para no partirse. Nosotros creemos profundamente en la política, pero en la política real, que es lo que nosotros le decimos a los chamos. Pero es que la política es muy sucia. No. Sucios son aquellos que han utilizado la política para fines personales. Sucios son aquellos que han utilizado la política para su conveniencia. Sucios son aquellos que han utilizado la política para beneficiarse ellos y traicionar al país. Porque no es que eso es un beneficio, lo que es un beneficio para ellos es un beneficio para el país. Mentira. Es un beneficio solamente para ellos, que limita al país y que retrocede en toda la lucha que hemos dado, y que además complica mucho más la libertad. Mira, y nosotros, William, sí es cierto que estamos luchando por algo que no conocemos, porque es la gran verdad. Nosotros convocar a nuestros hermanos, a nuestros pares que nos acompañen en esta lucha, es como que luchar por algo que no conocen, porque es que realmente nuestra generación no conoce la libertad. Nuestra generación no sabe lo que es vivir en un país libre, en un país próspero, en un país que sabe de oportunidades. Nosotros nacimos y crecimos en un país en donde se nos metió en la cabeza que para poder surgir había que irse del país, o teníamos otra ala que para poder surgir había que venderse, traicionar el país. Nosotros decidimos luchar realmente por nuestro país, luchar realmente, que aunque no la conocemos, pero luchar por tan anhelada libertad. Ahora, Carlos, obviamente el contexto de Venezuela es un poco complicado, ¿no? Y más para los que ejercen la política. Y tú acabas de narrar, yo creo que la situación de la juventud muy bien, porque hablas de que son jóvenes que se mantienen luchando a pesar de no conocer la libertad y a pesar de no conocer otro sistema político que no sea el socialismo. En ese sentido, estás en un partido político liberal. Quisiera conocer por qué decidiste dar el paso y entrar al primer partido político liberal de Venezuela de estos tiempos, y también preguntarte cómo se logra hablar de unos valores diferentes a los que hemos vivido durante 40 años, eh, y hablar digamos, de una política de altura, de valores que hoy en día parecieran no existir en Venezuela.
Y yo creo que también hablar de política con ética a muchos les hace ruido, Williams, y yo creo que esa es nuestra bandera, la ética, la coherencia y la dignidad, porque más allá y fue una de las decisiones que yo tomé hace casi 4 años ya que estoy en 20 Venezuela, que fue una de las decisiones más importantes y que me ha servido para un crecimiento de verdad personal y de equipos bastante grande. Creo que soy otro desde que entré hasta que ahorita que estoy asumiendo esta responsabilidad juvenil, por eso mismo, porque creemos profundamente en las ideas de la libertad, porque el socialismo acabó con nuestro país y acabó con un país que yo no conocí, del país que me narraron, del país que me contaron cómo era, y cuando uno se pone a investigar y a leer todo lo ocurrido y la línea de tiempo de lo que ha pasado en nuestro país, sabemos que el socialismo acabó con nuestro país. Entonces, realmente vamos a seguir con las mismas prácticas o con la misma ideología que acabó con nuestro país, porque es que es mentira decir, no, porque es que el socialismo es bueno y por qué tenemos a 6 millones de venezolanos fuera de nuestro país. Y gran parte de esos 6 millones de venezolanos que están fuera son jóvenes que deberían estar echando las bases y las semillas de un país que tienen que estar lamentablemente en otro país. Entonces, por esos chamos que están fuera del país, nosotros pertenecemos a 20 Venezuela. Por los chamos que asesinaron en protesta o por creer en algo distinto, nosotros estamos en 20 Venezuela. Por una política de altura y con ética, nosotros estamos en 20 Venezuela, porque creemos profundamente en este partido y porque además no es que es el partido, es que el partido somos nosotros. Nosotros creemos profundamente que representamos orgullosamente y con mucha responsabilidad representamos los colores y las letras de nuestro partido, y al final vamos a seguir dándolo todo, William, porque nosotros creemos que luchar por mantener nuestro partido vivo es luchar por mantener un recinto de ética, un nicho de ética y de resistencia en medio de todo este desastre. Ahora, Carlos, ya para ir cerrando con esta parte de la entrevista, quisiera preguntarte si hay futuro en Venezuela, y lo digo porque muchas veces tú acabas de explicar que hay más de 6 millones de venezolanos en el exilio y muchos de ellos jóvenes, ¿no? Y se habla que el país pareciera que se quedó sin una juventud que se mantenga de pie, y también han sido muchos los jóvenes asesinados, ¿no? Y obviamente eso influye en lo que es el involucrarse en la política y en mantenerse en el país, porque muchos de ellos han huido por ese miedo, ¿no? De salir a protestar y que pues mueran como pasó con Niomar Lander, con tantos jóvenes, con Miguel Castillo, etcétera. Entonces quisiera conocer tu visión con respecto a eso, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Venezuela para Carlos? Mira, Williams, es bastante buena tu pregunta, porque se nos ha querido vender que en este país no hay futuro. Y yo no voy a caer con que Venezuela se arregló, porque es mentira. Venezuela sigue sumida en la desgracia por culpa de estos criminales. Venezuela sigue hundida en la sombra por estos criminales. Sin embargo, creemos profundamente que nuestro futuro creemos que está en Venezuela. ¿Y por qué está en Venezuela? Primero, porque este es nuestro país. Y segundo, porque si nosotros no forjamos el futuro desde aquí, ojo, sin señalar a los jóvenes que se fueron, que tienen todas sus razones legítimas y válidas. Y yo creo que desde allá también se puede hacer país. Yo creo que desde allá también se puede alzar la voz. Y yo creo que desde afuera también se puede sumar para la lucha libertaria de Venezuela. Pero nosotros que seguimos aquí tenemos que mantenernos hasta que podamos aguantar. Porque no es fácil. William, no es fácil levantarse todos los días y echar para adelante y tropezarse contra una pared, tropezarse contra una pared, pero nosotros creemos que nosotros al derribar esa pared vamos a conseguir un país próspero, de oportunidades, un país libre, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen, que yo creo que al final es una lucha generacional, una lucha que trasciende a nosotros, y yo creo que esta lucha tiene que ser por la libertad de Venezuela. Que hay muchos jóvenes que se están acomodando con el régimen, sí es verdad. Que hay muchos jóvenes que entregaron sus banderas de lucha, sí es verdad, pero también es verdad que nosotros nos mantenemos firmes por la libertad de Venezuela y no tenemos un interés personal en todo esto, porque muchos de nosotros no pensamos, no soñamos con hacer política o con ser políticos, pero creímos que nosotros teníamos que involucrarnos en esto porque no le podíamos dejar en manos de estos tipos, unos traidores o unos criminales, el futuro de nuestro país. Y nosotros al formarnos, porque tampoco es que no nos formamos, claro que nos formamos. Y apostamos profundamente a la academia, porque además ese es el futuro, esa es la bandera de resistencia que tenemos, la academia, los estudios, y que sí, hay muchos jóvenes que lamentablemente no pueden formarse, pero que están haciendo país desde otras perspectivas y de otros nichos de resistencia que yo creo que también son necesarios, William. Claro.
Carlos, ya para ir cerrando, te voy a mencionar 5 palabras y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Chévere. Bien. La primera es un reto. La libertad de mi país. Vente joven, Esperanza. un objetivo. Hacer que estos 6 millones de venezolanos vuelvan a Venezuela. Un valor, La ética, la dignidad el futuro. es nuestra. Bien. Bueno, Carlos, para ya finalizar, quisiera que seas tú el que le mandes un mensaje a los venezolanos y obviamente a esos jóvenes que hoy siguen haciendo política o que están alrededor del mundo intentando dejar el nombre de Venezuela en alto. Miren, yo creo que esto es muy difícil y es un reto enorme el que estamos asumiendo nosotros los jóvenes de este país, que al final no solo representamos a la juventud de 20 Venezuela, sino que también estamos representando a la juventud de nuestro país que sigue firme y con dignidad para salir adelante. No es fácil lo que estamos asumiendo, no es fácil los retos que estamos asumiendo, pero nosotros tenemos que hacerlo. Muchachos, si nosotros no somos los que sacamos el pecho por nuestro país, más nadie lo va a hacer. En nuestras manos y en nuestra espalda está la lucha por la libertad de nuestro país. En nuestra espalda están los miles de venezolanos que huyeron de Venezuela. En nuestra espalda están los jóvenes que fueron asesinados por estos criminales que al final quieren que sean olvidados. Y nosotros, en nuestras luchas, en nuestras vocerías y cuando nosotros alzamos la voz, también estamos alzando la voz por esos chanos. No entreguemos la lucha, no nos entreguemos. Dentro y fuera de Venezuela podemos seguir luchando por Venezuela. No podemos decaer, no podemos además entregarnos y mucho menos doblarnos para no partirnos. La lucha es por la libertad que no conocemos, pero que vamos a disfrutar, si Dios quiere, en un futuro próximo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarme. Para mí ha sido un placer conversar contigo. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron. El día de hoy estuvimos conversando con Carlos Fernández, que es el coordinador nacional de 20 Joven. Nos vemos en una próxima oportunidad.